Bienvenidos a la tercera entrega del taller Material Particulado, Composición Química y Estudio de sus fuentes de emisión. El módulo 3 se titula Determinación de principales fuentes de emisión de material particulado mediante el uso de modelos receptores. El objetivo de este módulo es conocer los fundamentos de los modelos receptores y su uso para la determinación de fuentes de emisión de material particulado. Este constituye el primero de 3 videos del módulo y a continuación revisaremos la definición y los tipos de modelos receptores, la formulación matemática de modelos receptores y la información necesaria para la aplicación de un modelo receptor. A menudo es un asunto de interés saber de dónde proviene la contaminación. Por ejemplo, saber cuál es la contribución de los vehículos diésel, cuál es la participación de la quema de biomasa y conocer, por ejemplo, la contribución de una planta industrial que esté ubicada, digamos, a 2 kilómetros de un punto de interés. Esta información es de importancia ya que con ella se pueden buscar estrategias para controlar y mitigar los niveles de concentración de los contaminantes en cierto punto de importancia. En la actualidad existen muchas técnicas para identificar la participación de las diversas fuentes a la contaminación del aire ambiente en cierto punto receptor, y eso es lo que estudiaremos en este video. ¿Qué es lo que buscamos cuando hablamos de la contribución de las fuentes? Básicamente, lo que queremos encontrar o lo que queremos entender cuando se habla de la contribución de las fuentes es un vínculo fuente-receptor. Previamente revisamos el concepto de fuentes. Vamos a retomarlo. Fuente es el punto desde donde se genera la emisión de contaminantes a la atmósfera. Ahora bien, ¿qué es el receptor? El receptor es el lugar de interés, el punto en el cual se estudia la contaminación. Básicamente es el sitio en donde queremos mantener ciertos niveles de calidad del aire. En este punto, lo que analizamos es la emisión, es decir, la concentración de los contaminantes ya en la atmósfera. El receptor puede ser un barrio, un parque ecológico en donde se busca controlar la calidad del aire, o una edificación de interés cultural para la ciudad, por ejemplo, la Torre Colpatria en Bogotá o la Catedral Basílica de Manizales. Vamos a desarrollar un poco más a qué nos referimos con este concepto de vínculo fuente-receptor. Supongamos que estamos interesados en estudiar la calidad del aire en el campus Palo Grande de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Como vimos en el módulo 1, en este campus se ubica una estación de monitoreo de material particulado PM10 del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de la ciudad. En este punto tenemos monitoreo de PM10 con un equipo High Volume. Aquí tenemos el mapa y aquí en el círculo rojo está ubicada la estación de monitoreo. Entonces, este es el punto de interés. El paso siguiente sería realizar la medición de material particulado PM10 en aire ambiente en esta estación. Aquí tenemos la estación. Por aquí podemos ver nuevamente cuál es la estación de material particulado. Ese es un equipo High Volume que recoge el material particulado PM10 en aire ambiente y está ubicado en la terraza del Campus Palo Grande de la Universidad Nacional. Esta estación logra captar la contaminación proveniente de diferentes fuentes. Por ejemplo, hasta esta estación puede llegar contaminación proveniente de la siderúrgica Ternium, del tráfico vehicular, de emisiones volcánicas procedentes del Nevado del Ruiz y, por ejemplo, de polvo fugitivo. Todas estas fuentes aportan a la contaminación por material particulado en esta estación de monitoreo. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuál es la contribución específica de cada una de estas fuentes? Esto es lo que queremos saber y a lo que denominamos vínculo fuente-receptor. Ahora, ¿a qué nos referimos con el concepto de distribución de fuentes y el vínculo fuente-receptor? Exactamente qué es lo que queremos encontrar. Para explicar esto, vamos a retomar la suposición del monitoreo en el campus Palo Grande.
Imagínense que ya se realizó el monitoreo y se determinó que la concentración promedio anual de PM10 en esta estación fue de 30 microgramos sobre metro cúbico. Entonces usted inicialmente tiene una concentración de PM10 en aire ambiente de 30 microgramos sobre metro cúbico, eso es una media anual. Ahora, lo que se quiere encontrar es una distribución de fuentes como la que se presenta en la figura. En otras palabras, lo que dice la imagen es lo siguiente. De los 30 microgramos sobre metro cúbico, el tráfico vehicular contribuye con el 38%. El polvo fugitivo aporta el 29%, la siderúrgica aporta el 19% y las emisiones volcánicas el 14%. ¿Por qué queremos conseguir esto? Porque con esta información se podrían buscar estrategias para controlar y mitigar la contaminación atmosférica en este punto. Y por ejemplo, en el caso de que se quisiera reducir la concentración de material particulado a máximo 25 microgramos sobre metro cúbico para la media anual en el punto de monitoreo, entonces se podría reducir las emisiones del tráfico vehicular, que es la fuente con mayor participación según la distribución. Esta por mencionar algunas de las estrategias que se podrían aplicar. En definitiva, con esta información se podría inclusive optimizar el control de fuentes y de este modo mejorar la calidad del aire en el punto receptor. La pregunta ahora es, ¿cómo se obtiene esa distribución? Como se mencionó previamente, en la actualidad existen múltiples técnicas para conocer la contribución de las diferentes fuentes a la contaminación por material particulado. Estas técnicas son los modelos de distribución de fuentes. Y enseguida vamos a revisar de qué se trata. Los modelos de distribución de fuentes permiten establecer el aporte específico de cada fuente a la contaminación en un sitio receptor determinado. Hay dos tipos principales de modelos de distribución de fuentes, los modelos de fuentes y los modelos de receptor. Dentro de los modelos de fuentes encontramos los modelos de dispersión. En los modelos receptores se distinguen los modelos receptores tipo químico y los modelos receptores ópticos. Los modelos de dispersión son conocidos como modelos de fuentes. Estos modelos se basan en datos de inventarios de emisiones, mecanismos de dispersión de contaminantes, parámetros de dispersión e información cartográfica para estimar la calidad del aire. En este modelo conocemos las fuentes y sus correspondientes emisiones, los modelos o mecanismos de dispersión de contaminantes en aire ambiente y algunos parámetros de dispersión, como por ejemplo la velocidad del viento, la dirección del viento, entre otros. Con estos modelos se puede determinar la concentración del contaminante en el receptor. En resumen, ¿qué hizo el modelo? El modelo comenzó en la fuente y llegó al receptor, es decir, nuestra dirección de movimiento va desde la fuente y termina en el receptor. Es por esto que, como explicamos, los modelos de dispersión requieren datos de las fuentes y de sus correspondientes emisiones. Por otro lado, tenemos los modelos receptores o los modelos de receptor. Estos emplean las características físicas y químicas del contaminante, en este caso del material particulado, medidas tanto en la fuente como en el receptor. Ello para identificar la presencia y cuantificar la contribución de las diferentes fuentes. De este modo, la dirección del modelo o el movimiento del modelo se invierte, es decir, se parte del receptor y se llega a la fuente. Sobre este tipo de modelos es válido indicar que no necesitamos necesariamente conocer las fuentes y sus correspondientes emisiones. Sin embargo, cualquier información adicional sobre estas es útil para complementar el análisis. ¿A qué nos referimos con lo anterior? En estos modelos no se necesitan datos de la cantidad de emisiones de las fuentes. No se requiere saber cuántas toneladas, por ejemplo, de monóxido de carbono o de dióxido de azufre se emiten a la atmósfera. Lo que sí se requiere conocer son las características de la contaminación en el punto receptor, es decir, información acerca de las propiedades físico-químicas de la contaminación por material particulado en el punto receptor y en algunos casos en la fuente.
Sobre el tema de los requerimientos del modelo receptor, se debe aclarar que estos varían en función del modelo receptor empleado en el análisis, como se verá más adelante. A partir de la información en pantalla, usted podría pensar que el modelo receptor requiere menos cosas, ya que según esto, solo necesita información de las propiedades físico-químicas en el receptor y en algunos casos en la fuente. Y ya que es más fácil usar el modelo receptor, pues ¿para qué usar por lo menos un modelo de dispersión? Sin embargo, los modelos receptores no pueden reemplazar a los modelos de dispersión en los siguientes casos. Por ejemplo, para simulaciones para predecir el comportamiento de los contaminantes. Si usted necesita predecir el comportamiento de los contaminantes, este modelo no le sirve. Este modelo no puede predecir lo que va a ocurrir en el futuro, ya que emplea mediciones de propiedades medidas. Esta información es información de entrada. Usted no puede modelar información de entrada. No tiene forma de generarla, ya que estos son datos de alimentación al modelo y no tiene el modelo cómo predecirlos en el futuro. Otro caso es por lo menos cuando usted no tiene contribución de la instalación propuesta. Este punto se puede entender como que la contribución de las diferentes fuentes será variable en función de la ubicación del sitio receptor. Para ejecutar el modelo se deben tener mediciones en el punto de interés y estas no se pueden, por ejemplo, estimar a partir de proyecciones hechas en otro punto. Deben ser datos de entrada medidos en el sitio de interés. Simulaciones para análisis de cambios en las fuentes. Suponga que se requiere hacer simulaciones para estimar el efecto de la eliminación de una fuente o la entrada en operación de otra, por ejemplo, una planta de cemento que empieza a operar en la ciudad, y requiere analizar cómo afectaría la contaminación. Esto no se puede hacer ya que sería un análisis de un cambio o ajuste en una variable de entrada del modelo y por esta razón los modelos receptores no se pueden aplicar en este tipo de casos. Determinación de la altura de la chimenea. Los modelos receptores tampoco le van a servir si usted necesita determinar la altura de la chimenea. Y finalmente tampoco sirven, por lo menos no de una manera adecuada, para conocer la contribución de las fuentes de aerosoles secundarios. Vamos a revisar este último punto. Si recuerda, las partículas secundarias son partículas formadas en la atmósfera. Sobre estas partículas vimos que podrían formarse por reacciones de un contaminante gaseoso o gases precursores, es decir, un gas precursor con otro contaminante de tipo gaseoso y a través de un mecanismo de reacción finalmente conllevar a la formación de partículas. En este caso, en el cual la partícula no se emite a la atmósfera, sino que se forma a partir de gases precursores, el modelo no podría decirle, al menos no con un alto grado de confianza, quién está contribuyendo a la formación de partículas secundarias. Así que no es que el modelo receptor pueda aplicarse en todos los casos, tampoco puede reemplazar a los modelos de dispersión y más bien se tratarían de modelos complementarios, ya que en el sentido contrario los modelos de dispersión tampoco pueden reemplazar a los modelos receptores. Ninguno es mejor que el otro, finalmente la aplicación de uno u otro depende de lo que se necesite. En la tabla en pantalla se exponen las principales diferencias entre los modelos de dispersión y los modelos receptores. Entonces, en los modelos de dispersión se anota que estos modelos pueden ayudar a la predicción de la calidad del aire en el futuro, el análisis de alternativas de estrategias de control, la identificación de fuentes de aerosoles secundarios, la predicción del impacto del cambio en la altura de las chimeneas y en los parámetros de gases de combustión, y en la identificación de una sola fuente grupal con características similares. Por otro lado, los modelos receptores nos pueden ayudar cuando se requiere estudiar el impacto de las emisiones fugitivas, el análisis del caso real y el peor de los casos, la identificación de nuevas fuentes, es adecuado para terrenos complejos e inexistencia de datos meteorológicos y además permite conocer la calidad del aire a nivel regional e identificar las fuentes. De esta manera, pues el modelo receptor es un modelo que aunque no sirve para todos los casos, sí es una herramienta poderosa para el análisis de la contaminación. Nosotros nos enfocaremos en los modelos receptores para este estudio e indagaremos cómo se desarrolla la formulación matemática de los mismos. Iniciamos por la definición del modelo receptor.
Los modelos receptores son herramientas matemáticas o estadísticas que permiten identificar y cuantificar la contribución de las diferentes fuentes a la contaminación del aire en un lugar receptor usando mediciones de las propiedades físicas o químicas medidas en la fuente o en el receptor del material particulado. Los modelos receptores pueden ser clasificados en dos categorías, modelos químicos y modelos ópticos. Los modelos receptores ópticos emplean tecnología de análisis óptica. Estos modelos se basan en el análisis de las propiedades físicas y morfológicas de las partículas. En la mayoría de los casos, estos modelos no generan resultados cuantitativos, por lo que no es factible su uso a gran escala. Lo que hacen este tipo de modelos es medir una propiedad física o morfológica de las partículas, por ejemplo, el tamaño, la forma, propiedades de dispersión de luz, entre otras, y luego las comparan con la referencia de las fuentes conocidas. Por ejemplo, suponga que se monitoreó la contaminación por material particulado PM10 en cierto punto de la ciudad. Luego se determinó que la forma de las partículas era cilíndrica y que el coeficiente de dispersión era alto. Estas propiedades se comparan con datos de fuentes dispuestos en bancos de datos para poder identificar las fuentes generadoras. Las principales desventajas de este tipo de modelos es que uno, genera resultados semi-cuantitativos y dos, puede salir muy costoso poder medir algunos parámetros físicos. Debido a ello, generalmente los investigadores emplean modelos tipo químico. Los modelos de sectores químicos emplean tecnología química. En otras palabras, estos modelos indagan las propiedades químicas del material particulado para hacer un diagnóstico de fuentes. Entonces, los modelos químicos emplean la composición química del aire para identificar y distribuir sus fuentes. La principal ventaja de los modelos receptores químicos en comparación con los ópticos es que los modelos químicos generan estimaciones cuantitativas basadas en el impacto de los datos en tiempo real. Dentro de los modelos receptores químicos se incluyen, por ejemplo, el análisis del factor de enriquecimiento, análisis de series de tiempo, análisis químico de balance de masa, CMB por sus siglas en inglés, matriz de factorización positiva, PMF por sus siglas en inglés, el modelo UNMIX, análisis de series de especies y análisis multilineal ingenieril ME por sus siglas en inglés. A continuación vamos a revisar un poco más acerca de los modelos de receptores tipo químico. La modelación de los modelos receptores tipo químico se basa en el principio de la conservación de la masa. Entonces, la conservación de la masa puede ser asumida y bajo este criterio se pueden considerar balances de masa para poder identificar y asignar contribuciones a fuentes de contaminación atmosférica. Hooke describe este balance como se muestra en pantalla. En esta ecuación, X y J es el conjunto de datos de concentración expresado como una matriz X de dimensiones Y por J. Este parámetro representa una matriz en donde las filas corresponden a las muestras y las columnas a las especies medidas. P es el número de factores independientes. Sobre el parámetro P es importante aclarar lo siguiente. Este parámetro se refiere a los factores, no necesariamente a las fuentes. Un ejemplo de lo anterior. Una fuente puede ser los vehículos tipo diésel. Un factor puede ser el tráfico vehicular, no necesariamente enfocado en los vehículos tipo diésel, sino también puede incluir vehículos de gasolina o vehículos que utilicen otro tipo de combustibles. Esta es la principal diferencia entre la definición de fuente, que es un término asociado a una fuente clara, y factor, que más bien es un término que asocia un conjunto de fuentes que tienen características en común. G y K es la concentración másica en el aire en microgramos sobre metro cúbico aportada por cada fuente a la muestra. Este parámetro representa una matriz. En esta matriz, las filas son las muestras y las columnas las fuentes. Entonces, lo que quiere decir es cuánto aporta cada fuente a la muestra. Por ejemplo, tengo 4 muestras y 2 fuentes. Entonces, lo que me dice esta matriz es la fuente 1 aporta tantos microgramos sobre metro cúbico a la muestra 1.
y la fuente 2 aporta tantos microgramos sobre metro cúbico a la fuente 1. De esta manera se estima la muestra a partir de la fuente 1 y 2, y esta es una de las variables incógnito que se desea calcular a partir de la modelación de receptores. FKJ representa la fracción másica de la especie en la fuente. En la variable FKJ encontramos que las filas son las fuentes y las columnas las especies. A este factor también se le denomina como perfiles de fuentes. ¿A qué se refiere esto? Es saber cómo es la emisión, es decir, en qué porcentaje está cada especie en la fuente. A eso también se le denomina perfiles de fuentes y es básicamente la caracterización. Entonces, cuando nosotros tenemos la caracterización de la emisión o la caracterización de la fuente, tenemos este factor que aparece acá. Finalmente, E y J es el residuo por cada especie medida. Esta incertidumbre está asociada tanto al muestreo como al análisis de laboratorio. Este término E y J es otra matriz con las mismas dimensiones que la X y J, es decir, las filas son las muestras y las columnas las especies asociadas, pero en estas, como ya se mencionó, son incertidumbres o errores que se tuvieron en el muestreo o en el análisis. Generalmente hay unas ecuaciones con las cuales uno puede determinar estas incertidumbres asociadas. Estas ecuaciones se revisarán en el próximo video. Entonces, nuevamente, la ecuación fundamental de la modelación de receptores se lee como sigue. En esta ecuación, X y J es el conjunto de datos de concentración expresado como una matriz X de dimensiones Y por J, con Y número de muestras y J especies químicas medidas. P es el número de factores independientes. G y K es la concentración másica en el aire en microgramos sobre metro cúbico aportada por cada fuente K a la muestra I. FKJ representa la fracción másica de la especie I en la fuente K. Y por último, E y J es el residuo de cada muestra I por especie medida J. Existe un conjunto de restricciones físicas naturales fundamentales que deben cumplirse en el sistema para desarrollar cualquier modelo para identificar y distribuir las fuentes de masa de material particulado en el aire. Estas son: 1. Las composiciones de las fuentes previstas no deben ser negativas, es decir, una fuente no puede tener un porcentaje negativo de un elemento. 2. Todas las contribuciones de las fuentes asociadas al material particulado deben ser positivas, es decir, una fuente no puede emitir una masa negativa. 3. La suma de las contribuciones de masa de especies químicas relacionadas para cada fuente debe ser menor o igual a la masa total medida para cada especie química, es decir, el todo es mayor que la suma de sus partes. Finalmente, los datos originales deben ser reproducidos por el modelo, es decir, el modelo debe explicar las observaciones. Como se mencionaba previamente, el balance de masas se puede resolver de diferentes maneras dependiendo de la información disponible. Si las fuentes y los perfiles químicos son conocidos, entonces el modelo apropiado para obtener resultados con menor incertidumbre es el modelo receptor balance químico de masas CMB. Cuando se desconoce el modelo y la naturaleza química de las fuentes, pueden aplicarse modelos multivariantes como el modelo receptor factorización de matrices positivas, PMF, o el modelo receptor multivariado UNMIX. A continuación, vamos a desarrollar un poco más la descripción de algunos de estos modelos. El balance químico de masas, CMB por sus siglas en inglés, es el modelo receptor fundamental. Consiste en una solución de mínimos cuadrados aplicada a un conjunto de ecuaciones lineales que expresan la concentración de una especie química en un receptor como la suma lineal de los productos entre perfiles de especies de las fuentes y la contribución de las fuentes. El modelo CMB utiliza los perfiles de las fuentes y datos ambientales especiados para cuantificar las contribuciones de las fuentes. Para poder aplicar este modelo se debe tener información de la naturaleza de las fuentes y sus características físicas y o químicas.
y adicionalmente datos de caracterización química del contaminante en el receptor. Sobre el modelo CMB es importante aclarar que este se basa en los siguientes supuestos. 1. La composición de las emisiones desde las fuentes las supone como constantes en el periodo de muestreo del ambiente y de las fuentes, es decir, considera un estado estacionario. 2. Las concentraciones de las especies químicas se suman linealmente. 3. Todas las fuentes con potencial contribución en el receptor han sido identificadas y caracterizadas. 4. La composición de las fuentes son linealmente independientes entre sí. 5. El número de fuentes o categoría de fuentes es menor o igual al número de especies químicas. El sexto y último punto es que las incertidumbres de medición son aleatorias, no correlacionadas y están distribuidas normalmente. Sobre el tema de los perfiles de fuentes, Hug afirma que lo ideal es que el perfil sea medido en campo, es decir, no recomienda usar un perfil medido en otro espacio, ya que éste podría no ajustarse al comportamiento real de las emisiones, y esto puede dar lugar a errores graves en la distribución de fuentes resultantes. El otro modelo que vamos a revisar es el modelo UNMIX. UNMIX es un modelo multivariado con restricciones de no negatividad derivado del análisis de componentes principales. Este fue desarrollado por Henry. Este modelo se basa en una técnica de detección de bordes o roturas, que utiliza un enfoque impulsado geométricamente. Esta a su vez emplea una descomposición de vectores propios de los datos ambientales como base para definir la región factible de la solución y de esta manera evaluar el número de fuentes al reducir la dimensionalidad del espacio. El enfoque de los vectores propios utilizados en UNMIX representa un ajuste implícito de mínimos cuadrados no ponderados a los datos. Esta es la ecuación que utiliza UNMIX para poder desarrollar el balance de masa que se mostró inicialmente. U, D y B son matrices. E y J nuevamente es el término de error que contiene la variabilidad de C y J, no contabilizada por los primeros componentes principales. Básicamente, UNMIX utiliza una resolución de curvas de automodelado para asegurarse que los resultados sigan, dentro de un límite de error dado, las restricciones no negativas en las composiciones y las contribuciones de origen. El problema del modelo es que considera que todas las fuentes, excepto aquellas que se pueden identificar por un elemento traza, ocasionalmente tienen periodos con efectos cercanos a cero en el receptor. Sin embargo, en realidad es poco probable que la contribución llegue a cero o sea lo suficientemente baja como para suponerse cero. Por ejemplo, el tráfico de vehículos de motor rara vez desaparece por completo. Esto significa que en la modelación el borde está compensado de su valor real y las contribuciones no se estimarán con precisión. Este problema se denomina ambigüedad rotacional. Finalmente, sobre el modelo UNMIX es importante aclarar que el modelo diagnostica cuántas fuentes pueden ser significantes. Sin embargo, la decisión del número de fuentes es dejada al usuario. El modelo puede además reemplazar datos perdidos y estimar una gran cantidad de fuentes, generalmente hasta 15. Este modelo tiene un algoritmo computacional que permite identificar las fuentes visibles sobre el ruido de la señal. Ahora me gustaría hablar de las redes neuronales. Las entradas y salidas conocidas se presentan a una red neuronal que simula el proceso de pensamiento humano. La red asigna pesos a las entradas que reproducen las salidas. Una vez estos patrones se han establecido para los casos donde se conocen las salidas, los pesos pueden ser aplicados a los datos de entrada para estimar las salidas. Las redes neuronales también se pueden utilizar para proporcionar relaciones de función y representar una solución a la ecuación de balance de masas. Es válido aclarar sobre las redes neuronales que no son necesariamente un modelo receptor. Más bien se trata de un algoritmo para poder solucionar la ecuación de balance de masa del modelo receptor. Finalmente vamos a hablar del equilibrio partícula-gas. Las fracciones de una especie semivolátil en la fase gaseosa y en la partícula son estimadas basándose en las mediciones del receptor.
Esto indica cuál es el precursor que está en exceso y cuál el que necesita ser disminuido con el fin de reducir las concentraciones en la fase de partículas. La teoría está muy desarrollada para nitrato de amonio y se ha utilizado para determinar la cantidad de amonio u óxidos de nitrógeno necesarios para reducir los niveles de nitrato de amonio. La factorización de matriz positiva, PMF por sus siglas en inglés, es un modelo receptor de análisis factorial multivariante desarrollado por Patero y Tapper en 1994. Este método estima el perfil de la fuente y la contribución de la fuente con base a datos de composición química de material particulado. El concepto de este modelo es utilizar un enfoque de mínimos cuadrados en el problema de balance de masa presentado en la ecuación anterior. Las contribuciones y los perfiles de los factores se derivan del modelo PMF al minimizar la función objetivo Q, que es la que se presenta en la diapositiva, y ello teniendo en cuenta la restricción de no negatividad. El problema se resuelve de forma iterativa como un problema de mínimos cuadrados lineales ponderados. En el siguiente video vamos a desarrollar un poco más el concepto de esta factorización de matriz positiva. En resumen, conocer la contribución de las fuentes de material particulado es fundamental para planear estrategias de reducción de emisiones y su consecuente mitigación de impactos. Una de las formas para identificar las principales fuentes de emisión es mediante la aplicación de modelos receptores, tales como el balance químico de masas, CMB, la factorización de matriz positiva, PMF, el modelo multivariado UNMIX, entre otros. A diferencia de los modelos deterministas, que evalúan fenómenos de dispersión y transformación de contaminantes del aire, requiriendo información de flujos de emisión de contaminantes atmosféricos como variables de entrada, los modelos de receptor emplean las composiciones químicas del material particulado atmosféricos medidas en la fuente y en el receptor como datos de partida de la modelación para identificar la presencia y cuantificar la contribución de fuentes. En Colombia existen carencias en el estudio de temas relacionados con el material particulado atmosférico, sus fuentes, composición, dinámica y la relación con las variables meteorológicas. En general, las investigaciones sobre material particulado se han centrado en el análisis de sus concentraciones en aire ambiente. Trabajos sobre composición química y descripción de fuentes de material particulado a partir de la aplicación de modelos receptores se han desarrollado principalmente en ciudades capitales cuyas poblaciones superan el millón de habitantes, tales como Bogotá, Medellín y Barranquilla. En ciudades intermedias, la modelación de receptores en estudios de calidad del aire es reducida. En relación con el tema, se destacan los siguientes ejemplos exitosos de modelación de receptores. Vargas y compañía, 2012, evaluaron el aporte al material particulado PM10 en Suba y Kennedy, áreas urbanas de Bogotá, mediante el modelo PMF. Ramírez y compañía estudiaron la contribución de fuentes al material particulado PM10 en una estación de fondo urbano en Bogotá aplicando el modelo PMF. Villamil, 2018, analizó la procedencia del PM2.5 en 4 localidades representativas de Cundinamarca usando el modelo CMB. Rugeles y compañía, 2017, estimaron el aporte de las diferentes fuentes de emisión de PM10 en Barranquilla Atlántico empleando los modelos CMB y PMF. Núñez, 2019, cuantificó la contribución de fuentes de material particulado PM10 y PM2.5 en Barranquilla usando el modelo PMF. Rojano, 2017, caracterizó el material particulado PM10 en fuentes y en receptores en el Cerrejón, zona minera de La Guajira, y además estimó el aporte de fuentes usando el modelo CMB. Morales, 2018, abordó el estudio de fuentes de material particulado PM10 y PM2.5 en el municipio de La Loma Cesar a través del uso del modelo PMF. Finalmente, en Manizales Caldas tenemos el estudio de Velasco 2015, quien evaluó las fuentes de material particulado PM10 a partir del modelo PMF. En términos generales, estas investigaciones han revelado un aporte importante de fuentes antropogénicas sobre la concentración de material particulado en aire ambiente.
En Manizales se han desarrollado 2 estudios sobre modelación de receptores. En el contexto local, solo existe una referencia previa sobre el estudio de contribución de fuentes desde el enfoque de la aplicación de modelos receptores. Esta investigación fue desarrollada por Velasco y se titula Evaluación de la concentración preliminar de PM10 en la ciudad de Manizales. En su investigación, Velasco evaluó las concentraciones y la composición química de 25 muestras de material particulado PM10 medidas en el año 2013 en la estación de monitoreo Liceo. A partir de la composición química del material particulado PM10, aplicó el modelo receptor PMF y un análisis de componentes principales, PCA por sus siglas en inglés. Ello para determinar la contribución de las diferentes fuentes de emisión a este contaminante en la ciudad. Velasco identificó que las emisiones provenientes de fuentes móviles y polvo geológico aportaron cerca del 60% al material particulado registrado. Vamos a ahondar un poco más sobre esta investigación en el último video. Para finalizar el video, quiero recalcar en el fundamento de la modelación de receptores. Para ello vamos a retomar una definición vista en el módulo 2 sobre la composición química del material particulado y la relación que existe entre las partículas y la fuente generadora. Si recuerdan, en el caso del aerosol marino, este se generaba por el impacto del viento sobre la superficie oceánica. De esta manera, la composición de las partículas se correlacionaba con la composición de la fuente. Eran composiciones muy cercanas o casi las mismas. Lo mismo ocurría con el polvo fugitivo. El viento impactaba la superficie terrestre y desprendía polvo fugitivo, la composición de este correspondía a la de la fuente, es decir, la corteza terrestre. Este es el fundamento de la modelación de receptores, la cual aprovecha esta relación para poder identificar las fuentes a partir de la composición química del material particulado. Y como revisamos en el módulo 2, esta relación fuente-partícula la han demostrado diversos autores alrededor del mundo, y de ella se basan los modelos receptores químicos para poder identificar las fuentes generadoras de la contaminación. Sin embargo, como se mencionó en videos anteriores, una cosa es la caracterización química en el receptor, que puede dar una idea de las posibles fuentes, y otra es la aplicación de un modelo receptor. Por ende, no todo el que desarrolla la caracterización de una partícula aplica luego un modelo receptor. En el próximo video vamos a hablar acerca del modelo factorización de matriz positiva PMF y algunas particularidades del mismo. Entonces, como resumen, los modelos de dispersión son modelos de fuentes, requieren datos de inventarios de emisiones, meteorología, mecanismos de dispersión de contaminantes, entre otros. Estos modelos parten de la fuente y llegan al receptor. Por otro lado, los modelos receptores emplean datos de caracterización química, ya sea en la fuente o en el receptor, y lo que hace es que se invierte la dirección de movimiento, es decir, estos modelos parten del receptor y llegan a la fuente. Los modelos receptores pueden ser tipo químico u ópticos. Los modelos receptores químicos analizan las propiedades químicas del contaminante, es decir, la caracterización química del contaminante atmosférico. Estos modelos son modelos cuantitativos. Por otro lado, los modelos receptores ópticos analizan las propiedades físicas y morfológicas del contaminante. Esas propiedades pueden ser, por ejemplo, el tamaño, la forma, propiedades de dispersión de luz, entre otras. Se reconocen por ser modelos semicuantitativos. Su uso no es muy extendido debido a que generalmente son muy costosos. Por último, respecto a la modelación de fuentes en Colombia, mediante la aplicación de modelos receptores, se puede decir que es escasa y se centra principalmente en ciudades capitales cuyas poblaciones ascienden del 1.000.000 de habitantes. En Manizales, que es una ciudad intermedia, en la ciudad de Manizales se tiene un ejercicio de modelación de receptores realizado por Velasco en el 2015.
En el trabajo de Velasco, titulado Evaluación de la concentración y caracterización preliminar del PM10 en la ciudad de Manizales, el autor evaluó las concentraciones y la composición química del material particulado PM10 presente en la estación Liceo de la ciudad de Manizales. A partir de la composición química, Velasco aplicó el modelo PMF y un análisis de componentes principales PCA para determinar la contribución de las fuentes de emisión de este contaminante en la ciudad.